Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente, como Colegio de Profesionales en Salud Pública, tenemos el gusto de hablar en este segundo ciclo sobre la situación tan especial que tenemos en cuanto a sarampión. Y nuestro invitado, un invitado de honor que tenemos ahora, de lujo, el doctor Jorge Alejandro Vázquez Narváez. Él es egresado también de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como médico. Es además inmunólogo y microbiólogo egresado de la Universidad de Utah. Hizo infectología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene un diplomado en monitoreo de estudios clínicos. Es maestro en salud pública, diplomado en investigación clínica, certificado de pediatría, certificado en infectología. Eh, También tiene su cédula de maestría en salud pública. Es profesor de posgrado de la especialidad de pediatría en la materia de infectología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es presidente de la Asociación de Investigación Pediátrica y de Adultos, Asociación Civil. Es jefe del servicio de lactantes del Hospital Civil, así del Hospital Infantil, perdón, del Hospital Infantil de Morelia, Basa Manuel López Mateos, así como jefe del servicio de infectología del Hospital Infantil también de Basa Manuel López Mateos. En el Hospital Ángeles, donde tenemos el gusto de estar, es jefe de investigación y epidemiología aquí en Morelia, Michoacán. Es expresidente de la Asociación Michoacana de Enfermedades Infecciosas, asesor de infecciones nosocomiales del Hospital Star Médica de aquí de Morelia, dentro del grupo Kawasaki. Obtuvo el primer lugar en el Congreso de Investigación en Pediatría realizado en Vancouver, Canadá. Con nosotros, pues, el doctor Vázquez Narváez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. No, gracias por la invitación. Es un tema muy importante el que vamos a hablar, porque nos quedamos siempre con la idea de que ahorita estamos con una pandemia. Sabemos que COVID-19, sin quitarle importancia, es un problema que tenemos actualmente. Pero también tenemos otros problemas que estamos viendo en nuestro medio ambiente. Uno es, principalmente, el que tenemos es influenza, que también en muchos casos, sobre todo en pediatría y en diferentes edades. Pero sin hacer menos, tenemos otro problema, se llama sarampión. Sarampión ha traído problemas graves y ya veremos, repasando un poquito el cuadro clínico y la presentación y lo que ha estado pasando en los últimos meses, que tenemos ya un brote de sarampión en nuestro país, principalmente en la Ciudad de México, y nosotros tenemos reportados 1 o 2 casos que están en la ciudad de Morelia. Sabemos que es muy contagioso o más contagioso que podemos tener en nuestro medio como virus, así como COVID, como influenza. Sarampión no está atrás de estos. Recordando un poco, sabemos que es un virus que tiene del género Morbillivirus y de la familia Paramoxiviridae. Es un virus de aproximadamente entre 100 y 200 nanómetros de diámetro y, recuerden, es un virus ARN, y acuérdense que exclusivamente le da al ser humano, al hombre. Y también tenemos como una distribución mundial. Acuérdense que una vez que presentamos en la vida sarampión o nos da sarampión, ya agarramos una inmunidad activa y que es de por vida. Hay que recordar que las vacunas, empezamos a tener una lección en casi todas ellas, que nosotros tenemos en un momento dado que la vacunación tenemos también una vida media, que no es para toda la vida y que tenemos que tener refuerzo. Esto nos lo ha dado el tiempo, el aprender que las vacunas no siempre son para toda la vida. Acuérdense que los factores de riesgo, como condiciones insalubres de vida, hacinamientos, epidemias, malnutrición, personas que no están afectadas. ¿Por qué tenemos un factor de riesgo? Esto se hacía un ciclo cada 5 años de sarampión, porque entraba un grupo de personas en que no se lo convertían por la vacuna y que se iban acumulando. Personas que no se vacunan
y el grupo más peligroso que tenemos, los famosos antivacunas, con el concepto que la vacuna podía producir autismo, gracias al doctor Andrew Wakefield, que hizo una farsa de un estudio que podía producir autismo en los pacientes y cobrar, a demandar a las grandes farmacéuticas para poner. Esto pues, se cayó del telón en cuanto mucha gente empezó a ver qué estaba sucediendo con este señor, porque su reporte que había salido en Lancet y que Lancet 10 años después tuvo que en un momento dado retractarse y que ese proyecto nunca se realizó. Sin embargo, esto es grave. ¿Por qué? Porque aún siguen con la bandera de autismo con la vacuna. Y tanto Italia tiene muchos casos, hasta 5,000 casos de sarampión. Alemania, que se me hace extraño, también tenía un número importante de casos de sarampión. Nosotros por muchos años no teníamos sarampión. Sin embargo, también tenemos algunos problemas. El problema del desabasto de vacunas. Por lo menos tuvimos un año en la Secretaría de Salud sin vacuna y a nivel privado tuvimos aproximadamente desde septiembre del año pasado que no teníamos la vacuna, la triple viral, que era sarampión, rubiola y paperas. Recordando un poquito esto de Andrew Wakefield, ¿qué sucedió? Esto es como en el periódico, yo agarro y digo que uno de mis colegas es un ladrón. Sale en la primera plana del periódico y ¿qué va a suceder en esto? Que todo el mundo que lee el periódico va a leer esa noticia y va a decir, no, el doctor es un ladrón. ¿Qué sucede posteriormente? Que él tiene derecho de réplica, corrige su derecho de réplica, puede estar con ese tipo de problemas, pero cuando sale la noticia y demuestra que no era un ladrón, la noticia no va a salir en primera plana, sino va a ser a la mitad. Entonces, ya no todas las personas leyeron la mitad, ni todos compraron el periódico, y entonces el daño quedó hecho. Por eso, hasta la fecha, después de esas publicaciones, todavía muchos grupos antivacunas siguen pensando que la vacuna de sarampión produce autismo. Esto ya se ha demostrado que no llega a suceder. No hay vacuna que sea perfecta, ni del 100% que produzca protección. Como les decía, personas que no se vacunan, más las personas que no seroconvierten, se van acumulando año con año. Llega el virus salvaje, se presenta en alguno de estos pacientes no vacunados y producen la enfermedad. Y empieza a generar un brote o una epidemia o una pandemia. Los síntomas, mucha gente ahorita no ha visto sarampión. A mí me tocó en mi residencia del primer año tener la desgracia de vivir esta epidemia de sarampión, que la veremos un poquito más adelante, y qué tan grave fue, que a veces se nos olvida lo que ha pasado en nuestro país. Esta es determinar primero los síntomas principales. El síntoma cardinal son las diminutas manchas blancas dentro del abaco llamadas manchas de Koch, pero hay que verlas para aprenderlas y saberlas identificar. Fotofobia y sobre todo el exantema. Cuando hablamos de un exantema maculopapular y revisamos las enfermedades exantemáticas, vamos a encontrar que todas te las reportan como exantemas macopapulares. Todas producen fiebre, todos producen exantema, y hace como unos 25 años hicieron un estudio en el cual nos decían que las enfermedades exantemáticas se hacían en el diagnóstico clínico. Entonces agarraron un grupo de médicos generales, médicos pediatras, médicos infectólogos, y el número de personas que tuvieron el diagnóstico erróneo fue el 80%. El diagnóstico tiene que corroborarse por serología. No se puede hacer solamente por clínica y hay que corroborarlo porque hay muchas otras enfermedades exantemáticas donde hay que hacer diagnóstico diferencial. Sin embargo, cuando hablamos de la clínica, no olvidemos que la clínica sigue siendo la madre de la medicina. El rash se van a presentar en su fase, lo pueden ver en estas imágenes,
¿sí? La fiebre, cómo se presenta y puede durar hasta 10 días. Las manchas de Koplik en el tiempo que también puede presentarse y son rangos tanto la coriza como la tos y las diferentes fases hasta llegar a la fase de convalescencia. Aparece el rash aproximadamente al 5.º día de la enfermedad. Dura 4 y 7 días. Acuérdense que muchas veces el paciente puede tener alguna sintomatología sin sintomatología 4 días antes de aparecer el rash. Y entonces ya es contagioso. Es donde son el momento más crítico de que es un paciente que está asintomático y que está contagiando a las personas. Se extiende, siempre es cefalocaudal, empieza en la cabeza y así como aparece ahí se va desapareciendo. Y es maculopapular confluente, como les comentaba, casi todas las enfermedades exantemáticas las reportan como macopapulares, a excepción de la varicela. Y puede llegar a veces hasta sangrar y produce prurito. La temperatura, vean, puede durar desde el primer día de la enfermedad hasta 10 días y esta va disminuyendo como va pasando el tiempo. Entonces, el exantema generalmente empieza al 4.º día y termina aproximadamente como el 9.º día. Manchas de Koplik, esas son muy importantes cuando uno ve al paciente y hay que pensar la enfermedad. La conjuntivitis también es uno de los primeros síntomas que aparecen y los síntomas como si tuviera un resfriado. Entonces vean que se pueden confundir con algunas otras enfermedades muy similares que son exantemáticas. También se comenta a veces de algo que se llama sarampión atípico y que las personas que recibieron la vacuna inactiva en ese entonces y están expuestos al virus dan un sarampión que no tiene todas las características, que pueden tener exantema, que pueden tener complicaciones como fiebre, neumonía, derrame pleural y generalmente muchas veces el exantema maculopapular no se comporta de la misma forma y es bastante complicado en hacer diagnóstico. Las complicaciones no se dejan de ver, es una enfermedad viral y una de las características que ha demostrado sarampión es que sarampión abate el sistema inmune. Por eso las complicaciones que podemos tener de encefalitis, de neumonías, que son las causas más frecuentes. Pero hay desde una otitis hasta tener una encefalitis con una fatalidad del 15%, con un daño neurológico hasta del 25%. Realmente esto es bastante grave en las complicaciones que podemos tener. Sabemos que no hay un tratamiento específico, pero es importante. Esta diapositiva me gusta mucho porque aquí demuestra el riesgo que tiene tener una enfermedad, la enfermedad natural del paciente, junto con los riesgos que puedes tener después de vacunación. Y si ustedes ven, van a tener que otitis tenemos de un 7 al 9%, mientras por vacunación absolutamente 0. Así están con la diarrea, igual con la neumonía, igual con una esclerosis, una panencefalitis esclerosante subaguda, que se puede presentar entre el 4 y el 11%. Si ustedes multiplican por 100,000, es habitantes, pero si esto se hace por miles, esto aumenta el riesgo de tener complicaciones. Vemos también la encefalitis y en caso de la vacunación es mucho menos. Definitivamente, la causa de la muerte. Como les decía, dentro de las complicaciones en cuestiones a vacunación y el riesgo de la enfermedad natural, podemos ver muy claramente que tenemos mucho más riesgo tener la enfermedad que tener una vacuna. Y esto es solamente en cuestión de anafilaxis. Claro, pues estamos metiendo una sustancia que tiene otros medicamentos que hacen que pueden ser los conservadores que nos puedan dar una reacción. Pero acuérdense que cualquier riesgo que tenemos de tener un problema de enfermedad en una anafilaxia, es bien importante que la tasa de fatalidad depende de muchas cosas. En el caso de la severidad y la tasa de fatalidad es alta, depende del estado de salud del hospedero. Siempre que tenemos enfermedades comorbilidades, vitamina A, de hecho, el tratamiento es
sintomático nada más. Algunas gentes en un momento recomiendan el suplemento de vitamina A por esa deficiencia y esas complicaciones que se han visto en estos pacientes. Reposo y paracetamol. Acá habemos poder ver que ponemos la amantadina. Esto no se usa. Los antivirales son muy específicos para lo que estamos usando. Usamos a veces antivirales, por ejemplo, la aciclovir, que es el más frecuente que lo utilizan, para enfermedades que no tienen nada que ver. Aciclovir es exclusivamente para virus herpes. Ganciclovir para citomegalovirus. Los virus son muy específicos para lo que están hechos cada enfermedad. Los antivirales lo que hacen es inhibir la replicación del virus, mas no actúan como si fuera un antibiótico. La vacunación es la mejor manera de prevenir. Como salubristas, como personas que nos dedicamos a la salud pública también, tenemos que acordarnos. Bueno, regresando un poquito al diagnóstico, acuérdense que el aislamiento del virus es el estándar de oro, sin embargo no tenemos manera de hacerlo, tienen muchos riesgos y utilizamos la serología. Acuérdense que las pruebas serológicas, tanto el IgM, para que sean detectables, muchas veces tienen que pasar después de 7 días para que nosotros podamos tener una prueba. Esto sucede en muchas otras pruebas que queremos hacer, pruebas rápidas que son para uso de diagnóstico epidemiológico, más no del diagnóstico del paciente. Miren, esta gráfica es súper interesante. Vean en 1990 el número de casos que llegamos a tener de sarampión. Esto fue interesante porque nosotros nos enfrentamos a los pacientes, no usábamos gogles, no usábamos cubrebocas. En ese entonces como que todavía no estábamos confiados que estábamos vacunados, inmunes. A varios de mis compañeros les llegó a dar sarampión, gracias a Dios no tuvimos ninguna mortalidad con ellos, pero si se fijan en el año del 89, 90 y 91 se incrementaron mucho los casos, en especial el 90 y prácticamente fueron en un promedio de un año. Vean el último caso autóctono que habíamos tenido en nuestro país fue en 1995 y posteriormente tuvimos una meseta muy baja. Estos se introducen las nuevas vacunas, la triple viral, que es en el 1998, y posteriormente se introduce en el 2000 la vacuna de sarampión rubiola exclusivamente, que era para adolescentes y adultos. En muchos otros países están usando la triple viral sin ningún problema para adultos. Da un poquito más de reactividad que otro tipo de vacunas. Vean las gracias de incidencia hasta el 2020. No hemos tenido el caso como tuvimos en el 90, pero no estamos exentos. Sabemos que muchos de nuestros pacientes no están vacunados y muchos no que ellos quisieran, sino porque realmente no tenemos esta situación. Vean, esos son los reportes, ¿sí?, que hemos tenido. Aproximadamente son como 120 casos que están y lo ponemos en que se haga más grande, porque está en dictaminación, está indeterminado o generalmente, pero son personas que tuvieron y que algunas de las pruebas que se les hicieron en PCR son positivas o son IgM. Si pueden entrar a la página de la Secretaría de Salud y ver los casos, les va a llamar mucho la atención que unos son positivos para PCR y otros son positivos para IgM, unos son negativos para IgM, pero siempre se confirma de alguna manera. ¿Sí? Vean, en 1960 el número de casos, 68,782. Y para el 91, 5,077 casos. ¿Qué les recuerda esto? COVID, exacto. Es precisamente una de las cosas que uno tiene que pensar. Dice, no estábamos en la gloria en ese caso. Teníamos 68,782 casos. Y lo peor de todo esto es que aquí no tenemos una manera de defendernos. Aquí con sarampión tenemos vacuna. Con influenza tenemos tanto vacuna como un medicamento que nos puede ayudar a disminuir las complicaciones de los pacientes.
Entonces, realmente, y también todos ellos igual, las comorbilidades son las que van a tener. Pero vean esto, en los casos de que tuvimos en el 90, los 68.782 casos, la mortalidad fueron de 5.899 casos, prácticamente 6.000 casos que realmente todavía no lo hemos tenido con COVID. En otros países a lo mejor se ha rebasado este número de pacientes. Pero a veces es la pregunta, ¿no nos acordamos de lo que ha pasado? ¿No es olvidar la historia y caer nuevamente otra vez en el mismo error? Eso es bastante importante que tenemos que aprender, educarnos la gente en cuestiones a eso. La eficacia de la vacunación, acuérdense que es muy importante, tiene una efectividad prácticamente hasta el 97%. Y vean, esta gráfica también es una de las recomendaciones que principalmente. Vean, las dosis rutinarias, la primera debe ser entre los 12 y 15 meses. Y se puede hacer con la vacuna triple viral, la de sarampión, rubiola y paperas. Y su segunda dosis puede ser entre los 4 y 6 años, lo que ya habíamos platicado. Esto lo hacemos en forma rutinaria porque no tenemos sarampión, los niños están vacunados, tienen por lo menos una primera dosis. Pero en estados de brotes, la primera dosis se puede dar tan tempranamente como a los 6 meses. ¿Pero por qué tengo que repetirlo a los 12 meses? Porque acuérdense, los niños que tienen menores de 1 año tienen anticuerpos contra sarampión de la madre. Estos anticuerpos son capaces de inhibir la respuesta inmune, o sea, de bloquear estos anticuerpos, y estos anticuerpos que están no son lo suficiente buenos para prevenir la enfermedad. Entonces, se vacuna a un niño por muy temprano en casos de brote. Y aquí esto sucede mucho, hace muchos años, antes de meterme yo mucho en la salud pública, decía, ¿por qué la Secretaría no me avisa que tienen que vacunan a los niños antes y yo no lo puedo vacunar en mi consultorio? Y es la diferencia que a veces tenemos entre un paciente directamente viéndolo junto con un paciente que está en salud pública. Lo que queremos es contener ese brote. Por eso se vacuna antes. Lo importante es, si conociéramos como médicos que estas medidas epidemiológicas son herramientas que tenemos para controlar un brote, entonces no nos quejaríamos tanto. Y es una segunda dosis. En caso de brote, se debe hacer por lo menos lo más temprano que en los primeros 13 meses. Los pacientes con VIH son los pacientes que a los 12 meses debe aplicar y una segunda dosis antes de los 13 meses. Y se fijan, son aquellos pacientes antes de que tengan sintomatologías de SIDA. En los niños adolescentes y en adultos, vean, sí se puede administrar la triple viral. Esto causa mucha confusión en mucho grupo de gentes porque dicen que para eso está la sarampión rubiola. Pero a nivel privado no contamos y países como Estados Unidos no cuentan con sarampión rubiola. Entonces, si tienes sarampión rubiola, pónsela. Pero si no la tienes, ¿puedo utilizar la triple viral? Por supuesto. Y generalmente en adultos mayores de 18 años, igual a 18 años, aquellos que no tengan evidencia de tener por lo menos 2 dosis o que tengan la duda de no sé si me dio la enfermedad, se recomienda vacunar. Y aquellos gentes que son estudiantes, personas que trabajan en colegios, en hospitales, en cuidados como guarderías y que los van a viajar, deben también vacunarse. Para terminar, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Lo nuestro no puede continuar, Silvina, debemos separarme, creo que tengo sarampión. Muchas gracias. Sí, nuevamente, buenas tardes. Agradezco mucho al doctor Jorge Vázquez Narváez el que nos haya apoyado y una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos. Y ahorita, platicando con el doctor, nos autoriza que dejemos la presentación
aquí en la página de Facebook del Colegio de Profesionales en Salud Pública del Estado de Michoacán. Lo vamos a dejar ahí, entonces con posterioridad van a poderlo consultar nuevamente. Y otra vez, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Así, Codito. la costumbre. Sí.